En 1998, en el sofocante corazón de Oaxaca de Juárez, la viuda María Elena descubrió el verdadero terror. Su casa no valía nada. El precio real era el alma de su pequeño hijo. Imaginen, la única herencia que le quedaba al pequeño Miguelito era un cuartito clausurado por 50 años, sellado tras un misterioso infanticidio familiar. La máquina de coser Singer, su único sustento, se convirtió en el altar de un espíritu que se manifestaba al ritmo frenético de una costura fantasma, tejiendo un vestido de novia manchado de sangre seca y sacrificio. Pero el clímax del miedo llegó la madrugada. La sombra de su abuela intentó estrangular a su hijo con un trozo de hilo, exigiéndole a María Elena que se convirtiera en la próxima guardiana de la culpa. Tendrían la valentía brutal de ir contra el honor de su propia familia y realizar un auto de fe público, quemando el secreto en la plaza para salvar la vida de su chamaco. Esta es la prueba de que la única liberación está en la verdad ardiente. El año de 1998, bajo el solazo de Oaxaca de Juárez, traía consigo el olor denso a tierra húmeda y el aroma abrumador a copal quemado, una niebla invisible que, para los corazones curtidos de la región de los valles centrales, tejía la línea sutil entre la fe inquebrantable y la superstición más oscura. En la casona de adobe y teja colonial de la familia Ríos, la única melodía que rompía el silencio fantasmal del atardecer era el ritmo lento y constante de la vieja máquina de coser Singer, un sonido que para María Elena, de 38 años, sonaba como un corazón cansado y exhausto que, sin embargo, se negaba a dejar de latir. El polvo dorado danzaba en los últimos rayos de luz que se colaban por la ventana estrecha, revelando la zozobra en los hombros de la viuda que cosía sin cesar, como si el futuro de su hijo dependiera de ese esfuerzo silencioso y febril, una dedicación que era su única defensa contra la creciente desesperación, manteniendo el orgullo como su última barrera. La casa era antigua, un refugio de piedra y barro que olía a siglos de secretos y rezos y que ahora, en manos de María Elena, amenazaba con venirse abajo bajo el peso de una deuda que su difunto esposo, en su incomprensible prisa por marcharse, había dejado atrás. Un ladrillo pesado que la humillaba día tras día ante la comunidad que la observaba con ojos de juicio, viéndola como una mujer vulnerable y marcada por la tragedia, un blanco fácil para el chismorreo y la especulación. La costura, su talento sagrado y su maldición, apenas le daba para los gastos, y necesitaba urgentemente aceptar encargos mayores, proyectos de vestidos de fiesta para las quinceañeras del barrio, que requerían más espacio para corte y montaje, un espacio que la casa antigua, aunque vasta, no le ofrecía, pero que se convertía en su única salida para asegurar el futuro y la dignidad de su familia. El aviso de desalojo o embargo era más que un papel arrugado en su mano. Era la materialización de su peor pesadilla, el espectro de la indigencia que rondaba su vida y amenazaba con arrancarle el único pedazo de tierra que le pertenecía a su pequeño Miguelito, de solo 9 años. Un niño dulce y soñador que todavía hablaba con su padre en sus dibujos a carbón. Una vulnerabilidad máxima que la impulsaba a luchar sin descanso, movida por una fe inquebrantable, pero pragmática. El orgullo, ese rasgo terco que la sostenía, era la única barrera contra la caridad, y se negaba a caer, forzando la máquina Singer a trabajar más rápido mientras los pensamientos ansiosos zumbaban en su cabeza, más incesantes que la propia aguja, recordándole que era la guardiana de la familia y que fallar no era una opción, aunque el cuerpo le implorara un descanso y el miedo le oprimiera la garganta. «Aguas», pensaba, sabiendo que el peligro era real. Al fondo de la casa había un área que llevaba décadas sellada, un cuartito trasero conocido solo como el cuarto de la abuela.
donde su madre guardaba objetos de familia y que había sido clausurado tras un misterioso y terrible susto que sufrió la matriarca hace más de 50 años, un evento del que nadie en la casa jamás se atrevía a hablar abiertamente, solo en susurros cautelosos, como si el nombre mismo del cuarto cargara una maldición de silencio y culpa. El lugar era un tabú familiar, un portal a un pasado doloroso y misterioso que María Elena siempre evitó con fervor, prefiriendo enfrentar el sol inclemente de Oaxaca a encarar la oscuridad de ese cuarto prohibido, que olía a moho, a secretos antiguos y a algo más, algo que sentía que la estaba esperando, una presencia gélida. Su abuela, doña Refugio, había salido de ese cuarto transformada, con el rostro pálido y los ojos perdidos, y a partir de ese día, la familia había sellado el lugar con una cadena gruesa y un candado oxidado, como si intentara encerrar un secreto en el corazón de la casa, una culpa que había sido cosida en el silencio de generaciones y que ella temía que fuera desvelada, costara lo que costara. Pero la necesidad brutal de sobrevivir, la amenaza tangible de perder la casa, actuaba como un catalizador más poderoso que cualquier miedo o superstición. El amor materno no le permitía dudar, pues no había fantasma más aterrador que ver a su hijo sin un techo y sin dignidad para enfrentar la vida. La decisión de abrir el cuarto de la abuela no nació de la curiosidad, sino del hambre y la desesperanza, la necesidad pragmática de ganar un par de metros cuadrados de suelo para la confección era más urgente que el temor a un secreto enterrado. «Órale», se dijo a sí misma, «hay que darle». Necesitaba el espacio para cortar las telas de la esperanza, y si el precio era enfrentar la sombra de la abuela, que así fuera. La cadena pesada y el candado viejo, cubiertos de herrumbre y polvo, parecían burlarse de su prisa, una barrera física que simbolizaba la resistencia de la propia historia familiar a ser revelada. Pero María Elena, con la llave en sus manos, sentía que a cada vuelta que daba en la cerradura, estaba confrontando no solo el miedo, sino la propia culpa que le había sido legada por el silencio de las generaciones, una herencia de dolor que ella se negaba a aceptar. Empujó la puerta con dificultad, un chirrido agudo que resonó por toda la casa, y el olor a moho, a cosa antigua y a algo más, algo que no sabía nombrar pero que le revolvía el estómago, invadió el aire, un miasma que parecía haber quedado atrapado allí por medio siglo, esperando su liberación para infestar su vida. La luz tenue del sol poniente reveló pilas de mantas viejas, cajas de cartón desmoronándose bajo el peso del tiempo, y en el centro del cuarto, casi invisible bajo la suciedad y el desorden, un baúl de madera de mezquite, oscuro y pesado, que parecía haber sido tallado con el mismo dolor que lo guardaba, un objeto que desafiaba a la viuda a tocarlo, a confrontar lo que estaba oculto. Aquel objeto, con su presencia muda e imponente, era el corazón del misterio, el punto focal de todas las historias susurradas que había oído en su infancia, la razón del terror de su abuela, y que ahora estaba allí, inerte, esperando ser abierto, para que su secreto cosido en el alma de la casa pudiera por fin respirar el aire de Oaxaca y finalmente consumirla por completo. La máquina Singer en la sala se detuvo, y en el silencio que siguió, la viuda supo que no estaba sola, sintiendo un escalofrío gélido recorrer su espalda, una señal de que la presencia ya estaba despierta, esperando pacientemente su siguiente paso. La costurera viuda había comprado su paz con el último peso, pero la casa de adobe le cobraría un precio más alto, un secreto cosido en el tiempo. Compró esa tranquilidad con sacrificio, pero algo sombrío la esperaba allí, en ese polvo de Oaxaca. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios,
de qué país o ciudad me estás escuchando hoy, y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de mujeres fuertes que, con fe y coraje, transformaron la maldición en bendición, tal como María Elena lo hará con la gracia de Dios, si Él así lo permite y si ella resiste lo que le aguarda en el silencio de ese cuarto prohibido. El clima en Oaxaca, en aquel otoño de 1998, era de una aridez sofocante, no solo por el calor que subía del asfalto agrietado de la plaza central, sino por la sequedad emocional que se había instalado en la vida de María Elena desde la partida abrupta de su esposo, Ramón, hace 2 años, en un accidente estúpido en el camino de tierra batida que unía la ciudad al rancho vecino, dejándola sola para cargar con las consecuencias de su irresponsabilidad financiera, un fardo que la humillaba día tras día. Su casa de adobe, con sus paredes gruesas pintadas de cal blanca y sus tejas de barro envejecidas por el tiempo, estaba anidada en un barrio modesto en las afueras, cerca de los campos donde crecían el maguey y los nopales. Una arquitectura colonial que reflejaba una pobreza respetable. Tenían techo, pero el orgullo era el único lujo que aún podían ostentar. Una fachada que el agiotista local, señor Velasco, amenazaba con derrumbar en cualquier momento con sus avisos y amenazas. La viuda, reservada y terca por naturaleza, encontraba refugio e identidad en su oficio, tratando la máquina de coser Singer no solo como una herramienta de trabajo, sino como una compañera de oraciones. El ritmo constante del pedal y la aguja sirviendo como una letanía silenciosa contra la desesperación que la rondaba día y noche, manteniendo su fe inquebrantable, pero pragmática, enfocada en la necesidad de la supervivencia. Era la principal costurera de vestidos de bautizo y primera comunión del vecindario, y su talento era innegable, pero el dinero nunca era suficiente para cubrir los intereses abusivos de la deuda que Ramón había contraído sin decírselo, una traición silenciosa que la hacía sentirse culpable por su propia ingenuidad y por no haber podido impedir el accidente que lo llevó a la tierra, un dolor que la consumía por dentro. La culpa era el nudo apretado en su garganta, un peso que cargaba a diario, la sensación de que si hubiera sido una esposa más atenta, más presente, tal vez la tragedia no habría ocurrido, y esa autoacusación silenciosa era el alimento de la presencia que comenzaba a manifestarse en el cuarto prohibido, una entidad que se nutría del miedo y el remordimiento humano. Su motivación, sin embargo, era más clara y más fuerte que cualquier culpa: asegurar que su hijo, Miguelito, de solo 9 años, no perdiera la casa familiar, el único refugio seguro que les quedaba y el único recuerdo físico estable de su padre, pues sabía que la pobreza, cuando arranca la dignidad, corrompe el corazón de los niños y les roba la inocencia y la capacidad de soñar. «No manches», pensaba, «no me voy a rendir». Miguelito, con sus ojos grandes y curiosos, era el faro en la vida exhaustiva de María Elena, un niño dulce y soñador que pasaba horas dibujando en hojas de papel de estraza, llenándolas de figuras de santos patronos y de un hombre al que llamaba papá, una manifestación pura de luto que para la madre era la prueba viva de que necesitaba luchar contra las adversidades del mundo y del pasado sombrío de la familia. La amenaza de perder la casa, esa estructura antigua que olía a historia y a tortillas recién hechas, era, en verdad, el miedo de que el niño perdiera su propia historia, su ancla en el mundo, su herencia de dignidad, el único bien que ella podría garantizarle a través del sacrificio de su propio miedo, un peso moral que cargaba con terquedad. Las deudas eran reales, y el señor Velasco, el agiotista de Puebla, un hombre con la cara gorda y los ojos de víbora, no esperaría más. La fecha límite para el pago era la próxima luna nueva,
Y cada día que pasaba, la presión social de la comunidad se hacía más insoportable. Los susurros sobre la viuda que no puede salir adelante sola, perforando su orgullo como finas agujas de costura. Un juicio que la hacía sentirse invisible y vulnerable. La única esperanza, el único camino práctico para conseguir el dinero y el espacio para el gran encargo que la salvaría, era abrir el cuarto de la abuela y usarlo como taller de corte, transformando el espacio del miedo en un lugar de trabajo y redención. Un acto de pragmatismo desesperado que ignoraba todos los avisos ancestrales y supersticiones locales. Ella recordaba los susurros de su madre sobre el susto de la abuela, que había sellado el cuarto. Decían que doña Refugio había visto algo que no era de este mundo, algo que le había robado la paz y la había convertido en una mujer silenciosa y recluida, que solo hablaba con Dios y con los rezanderos locales, y esos cuentos de infancia volvían ahora para atormentarla, haciendo que la llave en la palma de su mano pareciera quemarle la piel con un calor sobrenatural. Pero el amor de madre era más fuerte, y ella decidió que, si había un fantasma esperándola, tendría que disputar el espacio con su Singer y su voluntad férrea de asegurar el futuro de su hijo, pues no permitiría que un secreto de familia, por muy antiguo que fuera, le robara el único bien material que poseía, la casa de adobe que era el refugio de su pequeño. El sol de Oaxaca, que besaba los picos áridos de las montañas, parecía cargar el peso de la historia. El paisaje de cactus y tierra seca reflejaba la esterilidad de su cuenta bancaria y la desolación de su corazón, pero en su interior persistía una llama de fe, una convicción católica que le impedía rendirse y la hacía creer en la providencia divina, incluso en los momentos de mayor desesperación, buscando fuerza en la Virgen de Guadalupe. Ella sabía que Dios no desamparaba a sus hijos, y si había una prueba en su vida, la enfrentaría con la cabeza en alto, con la aguja de su máquina como su espada, lista para luchar contra la avaricia de los hombres y el miedo a lo que estaba oculto en el pasado de su familia, un pasado que estaba a punto de desenterrar, un tejido de secretos que se negaba a quedar enterrado en el silencio. El evento incitante que selló el destino de María Elena no fue un susurro, sino un golpe fuerte y frío en la puerta, proveniente del señor Velasco, el agiotista de Puebla, cuyas palabras eran tan secas como el clima de Oaxaca y tan afiladas como las espinas del nopal. No vino a pedir, vino a exigir, con el peso de una amenaza velada en su voz suntuosa, dejando claro que el plazo final para la liquidación de la deuda de Ramón era inflexible y que, si la casa no era desocupada en la fecha marcada, él se encargaría de desalojarla personalmente, tirando las pocas pertenencias de la familia en la plaza central, convirtiendo a la respetable viuda en un espectáculo de miseria para todo el barrio, lo que, para María Elena, era el colmo de la humillación y el fin de su dignidad. La costurera escuchó la amenaza en silencio, la mano apretando la llave del cuarto de la abuela en el bolsillo, sintiendo el metal frío como un talismán contra la maldad humana. Y en ese momento de vulnerabilidad brutal, la elección se hizo clara, o se doblegaba a la presión y lo perdía todo, sucumbiendo al chismorreo y al juicio social que tanto la atormentaban, o abría el cuarto, enfrentando el miedo del pasado para asegurar el futuro y el honor de su hijo Miguelito, el único faro en su vida de privaciones. La necesidad pragmática de aceptar el encargo de decenas de vestidos para la próxima fiesta patronal, que exigía el espacio vital para corte y montaje, superó cualquier superstición que la familia había cosido en su mente durante años de silencio y miedo, transformando su miedo en acción inmediata. A poco, pensaba, no voy a permitir que me gane.
María Elena esperó a que el sol se pusiera sobre las montañas áridas, tiñendo el cielo de tonos de naranja y morado que parecían sangrar, y sólo entonces, bajo la protección ilusoria de la oscuridad, se dirigió al cuarto prohibido, armada solo con una linterna de queroseno y su fe inquebrantable, una convicción que le daba la fuerza para luchar contra lo que no podía ver ni tocar, pero que sentía en su corazón. Forzó la puerta de madera, cuya pintura se desprendía en escamas como piel muerta, y el olor a moho y podredumbre, mezclado con un olor metálico a sangre seca y algo que recordaba a flor de cempasúchil olvidada, invadió sus narices. Una fragancia enfermiza que era la primera prueba física de que el lugar guardaba una historia de dolor y sacrificio que estaba a punto de ser revelada. El baúl de mezquite, el corazón oscuro del misterio, estaba allí, inerte en el centro de la sala, y María Elena dudó por un momento, sintiendo un escalofrío gélido recorrer su espalda, un frío que no venía del clima cálido de Oaxaca, sino de una presencia invisible que parecía observarla en el fondo de la oscuridad, evaluando su coraje y su propósito. Encendió la linterna, la luz trémula proyectando sombras fantasmales en las paredes, y tragó saliva, recordando las palabras de su abuela, doña Refugio, que en sus últimos días de vida susurraba sobre lo que está enterrado y que nunca debe ver la luz del sol, una advertencia que ahora sonaba más como una maldición que como un consejo de protección familiar. Con las manos temblorosas, pero el alma firme, la viuda empujó las pilas de mantas viejas, cuyos tejidos se deshacían en polvo, y tocó la madera oscura y fría del baúl, sintiendo la textura áspera y la energía pesada que emanaba del objeto, como si estuviera tocando el propio pasado de la familia, un secreto que la asfixiaba en vida. La tapa del baúl estaba solo apoyada, sin candado, una prueba de que el secreto era accesible y que la abuela, al sellar el cuarto, había intentado proteger a todos, menos a sí misma, de ser consumida por la culpa que estaba guardada allí dentro. Un fardo que ahora esperaba a su próxima guardiana, la viuda costurera. María Elena levantó la tapa con un esfuerzo que parecía sobrehumano, y la luz de la linterna reveló, en el interior del baúl, un montón de objetos enmohecidos, cartas amarillentas, fotos descoloridas, pero, en el centro de todo, un cuaderno de tapa de cuero oscurecido que parecía un diario, y encima de él, doblado con un cuidado casi sacral, un vestido de novia de tela cruda, de algodón rústico, que a pesar de su sencillez, exhalaba un aura de tristeza y desesperación inexplicables. El vestido tenía marcas oscuras en la tela, que se asemejaban a cortes profundos y a algo que parecía sangre seca, y un olor metálico que la viuda reconoció de inmediato como el olor del dolor y el sacrificio, el olor que había sentido al entrar en el cuarto, una prueba material de la tragedia ocurrida allí décadas atrás. El diario estaba abierto en una página marcada con una cinta de satén descolorida y las primeras líneas, escritas con una caligrafía nerviosa, eran de su abuela, doña Refugio, implorando perdón. Dios me perdone por haber cosido el pecado en el silencio de la casa y por haber sacrificado la vida para salvar el honor. Lo que está enterrado debe permanecer enterrado, mija. Aquellas palabras, leídas a la luz tenue de la linterna, confirmaron el terror de su infancia, pero también la necesidad brutal de exponer el secreto, pues ella sabía que para salvar a su hijo y a su casa, tendría que desenterrar lo que la abuela había intentado ocultar con tanto desespero y culpa. La tensión era palpable, y María Elena sentía que el aire en el cuarto estaba enrarecido.
la presencia volviéndose más fuerte, más real, esperando el siguiente paso de la viuda para por fin manifestarse por completo, transformando el amor de madre en un acto de rebelión contra la maldición familiar. Con el diario de Doña Refugio en sus manos, María Elena no se atrevió a leer nada más esa primera noche. La presencia opresiva del cuarto y el olor a miedo que emanaba del vestido de novia de tela cruda eran más de lo que podía soportar en su estado de agotamiento. Así que cerró la tapa del baúl de mezquite y salió apresuradamente, cerrando la puerta del cuarto de la abuela y llevándose consigo solo el cuaderno y la linterna, dejando atrás la oscuridad y la certeza de que había despertado algo que dormía hacía medio siglo. Regresó a la sala de estar, donde la máquina de coser Singer, quieta e inerte, parecía observarla, e intentó convencerse de que era solo el cansancio y la tensión de la deuda lo que la hacía sentir escalofríos. Pero el frío que sentía no venía de la noche de Oaxaca, sino de un lugar más profundo, un hielo que le penetraba el alma, una advertencia de que el peligro estaba al acecho. Los primeros signos de anomalía comenzaron en la madrugada siguiente, cuando el silencio del barrio era roto solo por el canto lejano de un gallo perdido. María Elena despertó sobresaltada, con el sonido inconfundible del pedal de una máquina de coser, un ritmo constante y frenético que venía, estaba segura, del cuarto prohibido, el mismo ritmo de su propia Singer, pero más rápido, más desesperado, como si alguien estuviera cosiendo contra el tiempo o contra la propia vida, una melodía sombría que solo ella parecía escuchar. Se levantó de la cama, el corazón latiéndole en el pecho, y corrió a la puerta del cuarto de la abuela, sintiendo un pánico helado al verificar que el candado estaba intacto, la cadena firme, pero el sonido, el ruido rítmico de la costura fantasma, aún resonaba desde dentro. Una prueba de que la presencia no necesitaba llaves o puertas para manifestar su dolor, y que el velo entre los mundos estaba rasgado. ¿Qué onda?, se preguntaba. ¿Qué me está pasando? En los días que siguieron, mientras la viuda intentaba concentrarse en su trabajo, cosiendo los vestidos de bautizo para el encargo de urgencia, los misterios se volvieron más íntimos y perturbadores. Notaba que pequeños trozos de tela, retazos de sus propios proyectos más recientes, con el color y la textura exactos de los vestidos que estaba haciendo, desaparecían de su caja de costura y reaparecían cosidos en los dobladillos de los vestidos de sus clientas, como pequeños símbolos extraños, bordados con un hilo de color gris que nunca había usado, un toque sombrío e inexplicable en su trabajo artesanal que la dejaba paralizada de miedo, sintiendo que el espíritu del cuarto estaba absorbiendo su vida a través de su oficio. El pequeño Miguelito, ajeno a la tensión que flotaba en la casa, comenzó a hacer dibujos perturbadores. Mientras dibujaba la iglesia de Oaxaca y los santos patronos, también garabateaba en las esquinas del papel de estraza una mujer triste con un vestido de novia, con las manos sobre una máquina de coser idéntica a la de su madre, pero con una expresión de desesperación y rabia que no era suya y que él decía que la vio en el pasillo cuando mami estaba durmiendo. Un relato inocente que hizo que la sangre de María Elena se congelara, confirmando que la presencia ya no estaba confinada al cuarto prohibido, sino que vagaba libremente por la casa, buscando contacto con la vulnerabilidad de su hijo. La costurera comenzó a sentirse observada, y la presión de la presencia se manifestaba en los espejos. Al mirarse veía por un milisegundo su propia imagen reflejada, pero con una expresión de desesperación y rabia que no era la suya. Los ojos perdidos y el rostro pálido, una visión fugaz que la hacía cuestionar su propia cordura, temiendo estar perdiendo el control de su mente y de su vida, como su abuela, Doña Refugio, había hecho en el pasado, sucumbiendo al peso de la culpa y el secreto. Leía el diario en secreto,
descubriendo pistas sobre el dolor de la abuela, que hablaba de un sacrificio para salvar el honor de la familia, y sobre un secreto cosido en el silencio que nunca debe ser revelado. Una culpa que ahora sentía que estaba siendo transferida a ella. El precio de abrir el cuarto prohibido a la luz. El miedo a ser tildada de loca por el barrio y de perder la custodia de Miguelito ante el señor Velasco le impedía buscar ayuda abiertamente. Pero el desespero de madre la obligó a buscar una aliada en la sabiduría popular de Oaxaca. Pensó de inmediato en doña Josefa, la anciana y curandera del barrio, una mujer respetada, con manos curtidas y ojos que parecían leer el alma de la gente, que vivía en una casa aislada cerca del campo de Maguey, y que era conocida por conocer las historias antiguas, los secretos de los espíritus y los misterios de la tierra. La única persona en la que confiaba para entender lo que estaba sucediendo en su casa de adobe y lo que el espíritu de su abuela estaba tratando de decirle a través del ritmo fantasma de la máquina de coser, un secreto que necesitaba ser revelado. Cuando Rosa escuchó ese llanto proveniente del sótano de la hacienda, supo que no estaba sola en ese lugar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cerrar los oídos e intentar seguir adelante, rezando a Dios para que el mal se fuera, o correr a buscar ayuda con una curandera o un padre. Déjanos en los comentarios lo que tu fe te diría que hicieras en ese momento de terror, y dinos si María Elena está acertada al buscar ayuda para enfrentar el miedo que está consumiendo su vida y la cordura de su alma, antes de que el agiotista le quite la casa y el espíritu a su hijo. En la casa de doña Josefa, la anciana y curandera de Oaxaca, el aire olía a hierbas secas, copal fresco y a sabiduría de siglos, y el ambiente ofreció a María Elena el primer momento de paz en días, un refugio de la tensión que la asfixiaba en su casa de adobe, pero la paz fue breve. Doña Josefa, con sus ojos profundos y compasivos que parecían penetrar su alma, escuchó el relato de la costurera sobre el cuarto prohibido, el baúl de mezquite y el ritmo fantasma de la máquina de coser, y al final de la narrativa, la anciana solo meneó la cabeza con pesar, encendiendo un incienso de ruda para purificar el ambiente y proteger a la viuda del mal que la perseguía, una señal clara de que la presencia era real y peligrosa, y que la fe de María Elena sería probada hasta el límite. Con voz baja y ronca, la curandera confirmó los peores temores de María Elena. El cuarto de la abuela guardaba el secreto de un aborto sacrificial, de un infanticidio cometido por doña Refugio para mantener el honor de la familia y evitar el escándalo social que la haría perder el marido y el respeto del barrio en una época donde el juicio social era más cruel que la muerte. El secreto fue cosido, mija, dijo doña Josefa, en el alma de la casa, con el hilo de la culpa y del sacrificio, y ahora el espíritu que fue negado está atrapado allí, buscando una nueva madre para aceptar la carga, y la culpa es la única herencia que tu abuela pudo dejar a tu linaje. El espíritu de la abuela no era, en verdad, un fantasma maligno, sino la manifestación de la culpa y el miedo que ella había enterrado. Una entidad que usaba la vulnerabilidad de María Elena para manifestarse e intentar poseerla o llevarla a la locura, para mantener el secreto escondido y el espíritu aprisionado en el cuarto prohibido, asegurando que el ciclo de sacrificio continuara y que el honor de la familia permaneciera intacto, incluso a costa de la cordura de la viuda costurera. Doña Josefa le advirtió que la única manera de liberar la casa y dar descanso al espíritu era exponer la verdad, quemar el secreto y el vestido de novia manchado, aunque eso significara manchar el honor de la abuela y exponer el pasado doloroso de la familia a toda la comunidad de Oaxaca, un precio alto que la costurera tendría que pagar por su liberación. ¡Qué quilombo!, pensó María Elena. De vuelta a la casa,
La presencia se volvió más agresiva, como si supiera que María Elena había descubierto la verdad y estaba decidida a enfrentarla. Objetos eran arrojados al suelo en medio de la noche, puertas se cerraban de golpe con fuerza sobrenatural, y el llanto sutil del espíritu, que antes era solo un susurro, se convirtió en un lamento audible que asustaba al pequeño Miguelito, obligando a la madre a mentirle, diciéndole que eran solo los vientos fuertes que soplaban de los campos de maguey, una mentira que la hacía sentirse culpable por engañar a su hijo, lo que alimentaba el poder de la entidad. La máquina de coser Singer, su única fuente de ingresos y su compañera de oraciones, se rompió en un momento crucial de un encargo para la quinceañera más importante del barrio, una falla inexplicable que la dejó en pánico y la obligó a rehacer todo el trabajo manualmente, perdiendo tiempo precioso y aumentando su deuda con el señor Velasco, el agiotista de Puebla. La costurera encontró el vestido de novia de tela cruda fuera del baúl de mezquite, extendido sobre la cama, cosido con los retazos de sus propios proyectos más recientes, con símbolos extraños bordados con la línea gris, como si la presencia estuviera absorbiendo la vida y el trabajo de María Elena a través de su oficio, y las manchas de sangre seca en la tela parecían más vivas, más frescas, una prueba de que la culpa de la abuela se estaba convirtiendo en la suya, el precio de intentar usar el espacio prohibido para el bien de su hijo. El señor Velasco le dio un ultimátum, apareciendo en la puerta de adobe con su semblante gordo e impío, exigiendo el pago inmediato de la deuda bajo amenaza de desalojo en la madrugada del día siguiente, una presión humana y tangible que la obligó a tomar una decisión final, un enfrentamiento entre el honor familiar y la supervivencia de su hijo, un dilema que la consumía por dentro. Doña Josefa había sido clara: la liberación solo vendría con la exposición de la verdad, el auto de fe que quemaría la culpa heredada, pero eso significaba deshonrar a la abuela y el nombre de la familia, y María Elena sabía que para el pueblo de Oaxaca el honor era más valioso que la propia vida. Estaba atrapada entre el miedo a lo sobrenatural y la crueldad del juicio humano, y la única salida era enfrentar a la presencia en su propia madriguera, en el cuarto de la abuela, y tomar la decisión final, eligiendo entre la culpa heredada y la salvación del alma de Miguelito, una elección que la haría o la destruiría, pero que finalmente traería la paz a su casa de adobe, o la transformaría en una nueva guardiana del secreto, condenada a coser el pecado en el silencio, tal como doña Refugio había hecho hace 50 años, en un sacrificio que costó su cordura y su vida, y que ella se negaba a repetir. La madrugada del día del ultimátum llegó cargada de un silencio opresor, el tipo de quietud que precede al desastre, y el miedo de María Elena se transformó en una valentía fría y desesperada, una fuerza de leona impulsada por el amor incondicional a su hijo, Miguelito. El clímax del conflicto se dio no en la pelea con el agiotista, sino en la cama de su hijo, donde el espíritu de la abuela, o la entidad que la aprisionó, decidió manifestar su forma más agresiva y peligrosa, atacando el punto más vulnerable de la viuda costurera, el futuro y la vida de su pequeño, la razón de toda su lucha y su mayor tesoro en este mundo. La viuda despertó con un susurro gélido en el oído, el nombre de su hijo siendo llamado en un lamento enfermizo, un sonido que la hizo saltar de la cama con el corazón en la mano, el pánico apoderándose de su alma, sabiendo que la hora del enfrentamiento final había llegado y que ya no había dónde huir. Corrió al cuarto de Miguelito y vio la escena que la congeló en el lugar. Una sombra femenina, pálida y translúcida, flotaba sobre el niño que dormía profundamente, y en sus manos esqueléticas la entidad sostenía un trozo de hilo de costura de color gris y áspero,
el mismo hilo que había encontrado en los dobladillos de sus vestidos, e intentaba estrangular el cuello inocente del niño, un acto de maldad pura que usaba el propio oficio de la viuda para intentar robarle lo que ella tenía de más preciado, su razón de vivir, su herencia de dignidad. El grito de María Elena rompió el silencio de la casa, un sonido gutural de madre que pierde el control, y se abalanzó sobre la sombra, empujándola con la fuerza de la fe y la desesperación, sintiendo la frialdad espectral de la entidad pasar por su cuerpo, un toque gélido que le penetró el alma, pero que no le impidió proteger a su hijo. La sombra retrocedió, pero no desapareció, y flotó rápidamente hacia el cuarto de la abuela, atrayendo a la viuda a su madriguera, al lugar donde el secreto había sido cosido en el silencio de Oaxaca. María Elena corrió detrás, descalza, el miedo transformado en adrenalina, y al entrar en el cuarto prohibido, encontró el baúl de mezquite abierto, la tapa hacia arriba, y el vestido de novia de tela cruda la esperaba sobre las mantas enmohecidas. Las manchas de sangre seca y las costuras fantasmales pareciendo brillar en la oscuridad, el corazón sombrío del secreto familiar expuesto a la luz tenue de la linterna que había dejado encendida en la mesa. La entidad se manifestó plenamente. La figura femenina pálida de Doña Refugio, con los ojos hundidos y la boca abierta en un grito silencioso y doloroso. Una imagen de desesperación y culpa que la hizo retroceder un paso, pero la voz que resonó en el cuarto no era la de su abuela, sino una voz gutural y fría que exigía el sacrificio final. Termina lo que yo empecé. La culpa es la única herencia. Cósela. La entidad extendió la mano hacia el vestido, implorando a María Elena que tomara la aguja y el hilo, y cosiera las partes de nuevo en el vestido, enterrando el secreto una vez más para proteger el honor de la familia y asegurar la casa para Miguelito, el precio de su propia cordura y la condena de su alma a un ciclo eterno de culpa. El dilema central era brutal: coser el vestido, aceptar la culpa heredada y convertirse en la próxima guardiana del secreto, sacrificando su cordura a cambio de la casa para el hijo, o destruir el vestido y el diario, exponer el mal al aire y al sol, salvando su alma, pero arriesgando el honor de la familia y la posible pérdida de la casa ante el agiotista, una elección entre lo moral y lo material que la desgarraba por dentro. La costurera miró el vestido, el baúl, la sombra de la abuela, y recordó las palabras de doña Josefa sobre la liberación de la verdad, y supo que la mayor herencia que podía dejar a Miguelito no era una casa de adobe, sino la valentía de quemar la culpa, de rechazar el sacrificio, de romper el ciclo del dolor y el silencio, priorizando la dignidad y la paz sobre la fachada social. En un acto de fe y rebelión, la viuda gritó: «¡No! Yo no soy tu guardiana. Soy la mamá de Miguelito, y mi Dios no exige sacrificio». Se negó a tocar el vestido o la aguja, y tomó el diario y el vestido, corriendo fuera del cuarto prohibido, el baúl de mezquite en sus manos, decidida a hacer lo que la abuela no tuvo el coraje de hacer: exponer el secreto y la culpa al mundo, negándose a dejar que fuera un fardo para la próxima generación, transformando el acto de quemar el dolor en un auto de fe que salvaría su alma y la de su hijo, un desenlace valiente que la haría enfrentar la presión del barrio y la avaricia del agiotista con la fuerza inquebrantable de la verdad. ¡Órale! Eso es todo. El amanecer en Oaxaca en aquella mañana decisiva no encontró a María Elena arrodillada en desesperación, sino en un acto de auto de fe que hizo eco de la valentía de una mujer que se negaba a ser guardiana de la culpa heredada. No esperó a que amaneciera. Corrió a la plaza central, frente a la antigua iglesia colonial, donde los santos patronos observaban en silencio de piedra, y allí, en el centro de la plazuela,
con las primeras luces del sol besando los picos de las montañas, colocó el baúl de mezquite, el diario y el vestido de novia de tela cruda en el suelo, preparándose para el sacrificio de la deshonra en nombre de la liberación. La viuda, de pie y con la dignidad restaurada, tomó un fósforo y encendió la leña que había preparado apresuradamente, observando el fuego consumir el secreto de la abuela, un acto público de liberación, aunque la madrugada garantizaba que solo Dios y los primeros vendedores del mercado fueran sus testigos. El fuego subió, lamiendo la tela manchada, consumiendo el papel amarillento del diario, y el olor a copal quemado, que antes era denso y opresor, se volvió ligero y purificador, un aroma a perdón que subía a los cielos, llevándose consigo el peso del sacrificio de Doña Refugio, que por fin podía descansar en paz, liberada de la culpa que la aprisionaba. La sombra, la presencia gélida que la perseguía, desapareció en el momento en que la primera llama tocó el vestido, disolviéndose en el calor del fuego y el coraje de la viuda costurera, que no destruyó el secreto en el silencio de su cuarto, sino que lo expuso al sol y a la verdad, negándose a negociar su cordura y el alma de su hijo a cambio de una casa, pues la dignidad de Miguelito valía más que cualquier ladrillo. Las consecuencias fueron inmediatas. El fantasma de la culpa desapareció de la casa de adobe, que permaneció fría y silenciosa, pero en paz. María Elena, con el alma ligera, usó el espacio del cuarto de la abuela, ahora purificado por el fuego y la verdad para su confección, y la máquina de coser Singer, que había fallado misteriosamente, volvió a funcionar con la suavidad de antes, como si el alma del oficio hubiera sido restaurada por la fe. Las deudas con el señor Velasco aún existían, pero ahora tenía la fuerza de una mujer liberada para enfrentarlas, cosiendo con un ritmo febril y una dedicación renovada, y la comunidad, aunque susurró sobre la locura de la viuda que quemaba cosas en la plaza, comenzó a respetarla, viendo en ella no a la viuda oprimida, sino a la mujer que enfrentó la sombra familiar con coraje. ¡Qué padre! La mayor herencia que María Elena pudo dejar a su hijo Miguelito no fue una casa de adobe, sino la valentía de quemar la culpa heredada, la lección de que el silencio y el sacrificio no compensan la verdad, y que los secretos cosidos en el miedo y la vergüenza acaban por deshacer la vida de quien intenta guardarlos, mientras que la única liberación está en la verdad ardiente, en el acto de exponer el mal a la luz de Dios y de la comunidad. Ya no era la viuda costurera, sino la mujer que había transformado una maldición familiar en una bendición, garantizando a su hijo una vida sin el peso del secreto, una vida donde la dignidad no era negociable y donde la bondad y la fe fueron recompensadas con la paz y la esperanza de un futuro más justo. La historia de María Elena Ríos se convirtió en un susurro de sabiduría en Oaxaca, la mujer que usó el fuego para liberar su alma y la de su abuela, probando que la bondad, el coraje y la fe en Dios son las únicas herencias que importan, y que el amor de madre es la fuerza más poderosa contra el mal y la culpa, transformando el dolor en lección y la pérdida en ganancia espiritual. Doña Josefa sonrió con satisfacción. Ella eligió el alma en lugar del honor, y por eso Dios la recompensará con la paz, pues quien elige la verdad tiene a la Virgen de Guadalupe como su eterna protectora, y no tiene que temer más a nada, ni siquiera al chismorreo del barrio. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar, alguien que esté cargando el peso de una culpa heredada y que necesite saber que la única salida está en el coraje de exponer la verdad, no en el silencio del sacrificio. Y suscríbete para continuar este viaje conmigo y cuéntame en los comentarios,
¿Cuál es el secreto que tu familia cosió en el silencio y que necesitas quemar hoy para ser libre y salvar tu alma y la de tus hijos, para que la bondad y la justicia puedan finalmente prevalecer en tu vida?